Hola, esta es la materia de holística y hablaremos del tema de ecologías de los saberes, donde veremos sus ideas centrales, su principio, pensadores y sus aportes, algunos conceptos y factores importantes. El principio que rige a la ecología del saber es el de la incompletud. Y este implica el rescate de conocimientos ancestrales, empíricos, y estos son transmitidos de generación en generación. Es decir, es el conocimiento de nuestras abuelas, también conocidos como no científicos, y que estos mismos son y fueron afectados por algunos cambios sociales. En Occidente, el ejercicio del capitalismo salvaje ha depredado la vida social, productiva, económica, educacional y la salud en general, en aras de generar riquezas y consolidar el poder por el poder mismo, a la élite cada vez más compacta, por lo que derivan dos factores importantes en la ecología de los saberes, y que son: primero, identifica la fuerte presencia política de pueblos y visiones que juntos participan en la resistencia global del capitalismo y que son agentes importantes en la globalización contrahegemónica. Segundo, es la confrontación entre concepciones radicalmente diferentes de sociedades alternativas y que no pueden unificarse como única alternativa totalizadora. Reconociendo este hecho, se debe de complementar lo que llamamos ciencia. Con la experiencia de las culturas ancestrales, reintegrando la memoria colectiva, relacionándolo a la filosofía, la propia psicología, incluyendo la ética, como principio rector de la convivencia humana. La idea central de esta ecología del saber nos propone que no hay ignorancia ni saber en general, que toda ignorancia es ignorante de un cierto saber, y que todo saber es complemento de la acomodación o integración de un desconocimiento en particular. Entonces, al saber científico se le pueden incorporar 5 monoculturas, como son el saber indígena, el saber laico, saber popular, poblaciones urbanas marginales y el saber campesino. Estos se oponen a la lógica de la monocultura del conocimiento y del rigor científico. Se toman en cuenta todas las diversidades, ya que no hay ignorancia en general ni saber en general. Se fundamenta en la idea de que el conocimiento es un interconocimiento y se intenta hacer uso contrahegemónico en la ciencia, no como una cultura, sino como parte de una ecología más amplia de saberes. El señor Ventura de Sousa Santos nos dice que el saber está basado en la cultura occidental,
cómo afecta a las sociedades monoculturales y cómo crea las ciencias sociales de estas culturas. Porque según su propuesta, no hay ignorancia ni conocimiento en general. Y a esto le llama la inagotable diversidad epistemológica del mundo. Su propuesta invita a un cambio de perspectiva entre la relación humanidad y el mundo de la vida. En sus ensayos nos muestra la imposibilidad de distinguir entre la ciencia y la tecnología y es el factor crucial para comprender la dinámica del conocimiento, sus desigualdades, sus tensiones y sus conflictos. Todo esto a un nivel global. El autor rescata aportaciones de algunos pensadores como Arteaga. Hace una distinción entre creencias e ideas, donde la creencia forma parte integral de nuestra identidad y subjetividad. La idea es externa a nosotros, es decir, yo genero una idea desde mis necesidades, basándome en las creencias y conceptos que he adquirido en el transcurso de mi vida. De Harding se rescatan dos enfoques, el postcuniano y el postcolonial, donde el postcuniano es entendido que el poder educacional proviene de países industrializados, el norte. Vemos cómo han influido e influyen en los tipos de educación de las culturas del ser, modificando el núcleo cognitivo y técnico de estas culturas, y he ahí las diferencias en cómo se desarrolla el poder educacional, donde no se puede aislar la cultura, la política, las ciencias, ya que están desunificadas. El postcolonial considera la ciencia producto del norte, que es la que se produce en el mundo. Su relación causal es entre la expresión europea, el colonialismo y la imposición del desarrollo de la ciencia moderna. Estos dos enfoques consideran que todos los sistemas de conocimiento son locales. Valoran la diversidad cognitiva de la ciencia como entidades más en términos de virtualidad tecnológica que en términos representacionales. Creen que es un conjunto muy diversificado del sujeto, con diferentes historias, trayectorias y culturas, y se producen conocimiento científico teniendo objetivos igualmente diversificados. De Morin, no se trata de abandonar el conocimiento de las totalidades, sino hacer un análisis para la síntesis. Y estos hay que conjugarlos. Hay que saber hacer reglas y normas estratégicas donde puedan entrar estas creencias, ideas, valores y los mitos que se transmiten de generación en generación y se reproducen en cada individuo. Con Tablada, hay una tendencia en negar las experiencias sociohistóricas. La formación general cultural nacional trae profesionales europeos y no se considera el contexto sociodemográfico. El saber es como una vía fundamental para el logro en la evolución hacia cambios de los estilos de vida. El profesional actual necesita no solo conocimientos, sino también aplicar competencias adquiridas para enfrentar las frecuentes dinámicas y cambios en el entorno social, cultural y ancestral. Esto es, según Tablada, aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a emprender, visto esto desde el saber.
Desde la epistemología del sur nos hablan del pensamiento occidental. La línea abismal se crea porque la ciencia moderna pretende tener el monopolio de la distinción entre verdadero y falso. En tanto que de este lado de la línea quedan filosofía y teología. Y del otro lado de la línea solo hay mitos, creencias y opiniones. Y todo aquello que los humanistas declararon como subhumanos. Por el otro lado de la línea, posabismal. Aquí continúan estructurando el conocimiento moderno, y esto es, que el conocimiento contemporáneo disfraza el pasado, pero crea un espacio único y homogéneo, el futuro, donde nos dan alternativas que necesitan una consistencia epistemológica para el pensamiento, propositivo y pluralista. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar los propios, donde no creen jerarquías únicas, universales y abstractas, ya que las jerarquías dependen de los resultados concretos y alcanzados por las diferentes prácticas de conocimiento. Es decir, la tarea es un esfuerzo colectivo donde se pretende humanizar al profesionista. La propuesta del autor es ir más allá del conocimiento, donde se rescaten las monoculturas que puedan coexistir como una inagotable diversidad, en un tipo de saber superior que reconozcan a cada una de estas, con una idea de unidad, con cambios en la currícula universitaria, integrando conocimientos desde fuera, muy considerados y muy útiles. En cuanto a la sociología de las ausencias, la razón metonímica es que no existe la ignorancia ni el conocimiento en general. Se intenta mostrar que lo que no existe es producto activo como no existente, como una alternativa no creíble, descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. La contraepistemología implica renunciar a cualquier epistemología general. Se pretende hacer una red de que si unas monoculturas saben que las otras la sepan. En cuanto al conocimiento, se permea entre nuestros propios límites, tanto internos como externos. En cuanto a los internos, es que lo que no se sabe, se pueda saber, ya que si hay una carencia, se pueda alimentar. En los límites externos, lo que no se sabe, si seguimos en esta permanencia monocultural, nunca se podrá saber. Y el planteamiento de este autor es luchar contra estas luchas ignorantes en contra de la ignorancia misma. Reforzando la propuesta del autor, es importante remarcar muy claro algunos conceptos que él maneja, como monocultura, que es el rigor científico que no acepta otra forma del saber. Conocimiento hegemónico, que es la capacidad de imponer sus criterios de conocimientos e ignorancia al resto de los saberes. Conocimiento contrahegemónico. Reconoce los límites internos de la ciencia moderna y constituye una exploración paralela y simultánea de sus límites tanto interna como externa. Aquí se manifiesta a través de la iniciativa movimientos que construyen la globalización y que luchan contra la exclusión,
como es económico, social, político y cultural, generado por el capitalismo de una manera global, no liberal. Finalmente, ecología de los saberes se centra en las relaciones concretas entre los saberes, dependientes del contexto y en las jerarquías y fuerzas pragmáticas que se generan entre ellas. Se pueden resaltar los puntos principales de las propuestas de Sousa Santos que a continuación dejo a tu consideración. Tomo el ejemplo de YouTube que contiene un video sobre la práctica de las parteras Oquitzitl, quienes acompañan a la mujer embarazada de su tribu, siendo su confidente y cuya visión comprende lo anímico, social, ritual y biológico. En tanto, por parte de la medicina oficial, el embarazo es visto como fenómeno biológico, el cual aplica un protocolo estandarizado al aspecto biológico, siendo su efectividad la reducción de casos de mortandad. En tanto, la partera ve a la mujer como un ser integral, una red social. La medicina institucional aplica una metodología específica donde el discurso hegemónico deslegitimiza la tradición y sus prácticas. Dicho esto, en el Valle de Mexicali, en su zona rural, la práctica económica principal es la agricultura y la ganadería, donde sus cultivos principales son algodón, trigo, maíz, entre otros. Y la ganadería son el ganado bovino, ovino, porcino y la gallina. En esta zona rural, cuya característica son las distancias entre los poblados, con muy pocos abarrotes y con una insuficiencia en sus abastos para consumo principal. Otro punto importante es que no hay casi venta de alimentos, comida ya preparada. Las dos poblaciones cercanas son Mexicali y San Luis, como aproximadamente 40 y 35 minutos respectivamente. Con anterioridad se había mencionado que a nivel secundaria se están llevando a cabo actividades como es el proceso de la gallina, que implica matar, pelar y preparar para su conserva. Nos dimos a la tarea de investigar un poco más y encontramos que a nivel preparatoria en Cebeta se están llevando a cabo, por competencias entre alumnado, actividades como castración de cerdo, preparación de chorizo y quesos. Todo producto animal. Es aquí
donde ejemplificamos la diversidad de la currícula. Sin embargo, y bajo una mirada holística, tomando en cuenta al budismo, en donde en uno de los caminos se toma con mucho respeto la vida animal, sobre todo para el consumo humano, ¿no? Entonces, como propuesta traemos unos puntos. Minimizar el consumo de carne en las cooperativas escolares. Si se preparan 5 días bajo este rubro, bajar la cantidad, poniendo otras alternativas como serían pastas, cremas o ensaladas. Otro es proponer en la currícula la siembra de cultivo de hortalizas en los terrenos escolares, que son zonas ricas para estas actividades, sensibilizando un poco al alumnado en este rubro. Y un tercer punto es la propuesta de trueques entre grupos y, ¿por qué no?, entre escuelas. Aquí el discurso hegemónico deslegitimiza el trueque como medio de adquisición, dándole un valor monetario a cada producto en el mercado, recuperando un poco así las costumbres ancestrales y aquí utilizando la ecología del saber. Dejo por aquí algunas referencias alusivas al tema, muy importantes. Este fue el producto de mi entrega. Espero que la información te sea útil y por el valor de tu tiempo te agradezco.